tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, profe. Bien, gracias. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a darle. Ah, ¿Qué hice? Ahí detuve, no, ¿qué? Dejé de compartir, sí. Compartir pantalla. Aquí está nuevamente. Lo que iba a hacer era grabar. Y sí está grabando entonces. Ok, listo. Dejar de compartir. Abrir la grabación. Ok, me equivoqué. Listo, entonces la sesión pasada, pues les pedí que vieran la parte de la sección 3.4, que hablaba sobre los teoremas fundamentales en la parte de análisis de circuitos. Eh, Como se pudieron dar cuenta, ese video, bueno, pues es bastante corto, pero bastante ilustrativo también, y nos muestra, pues, las bondades que podemos, o que tenemos nosotros, para, pues, el uso de este tipo de teoremas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en teorema de circuitos lineales? Bueno, pues analizamos circuitos. ¿Y cómo los analizamos? Con diferentes técnicas de análisis de circuitos, como puede ser el análisis de nodos, el análisis de mallas, ¿ok? Que son los métodos tradicionales, o métodos alternativos que nos dan una pauta para una mejor estructura, como lo son el análisis del tabló y el análisis de nodal modificado, que son los que hemos venido trabajando nosotros, que nos resuelven nuestros ejercicios de forma sencilla, de forma, ¿cómo se llama? De forma sistemática, ¿no? Que podemos ver nosotros solamente el circuito y de ahí podemos derivar lo que es la matriz para poder resolver. Así como están esas técnicas, bueno, también existen algunas otras técnicas que nos ayudan a la resolución de análisis de circuitos. Y estas técnicas que tenemos, bueno, vienen acá numeradas. Una es la transformación de fuentes, comenzando por la izquierda, del lado izquierdo, inferior izquierdo. Vemos la transformación de fuentes. Entonces, ahorita explicamos un poquito de eso. La transformación de fuentes, pues es un método que nos ayuda, ¿no? Y básicamente es de que si yo tengo fuentes de voltaje, las puedo convertir a fuentes de corriente. ¿Ok? Bueno, ciertas características que deben de cumplirse para que se pueda hacer esa transformación. Pero entonces vimos que algunos ejercicios se podían analizar simplemente cuando teníamos fuentes de voltaje, ¿no? Entonces, si yo tengo una fuente de corriente, podría hacer una conversión de fuentes y aplicar esos métodos y se hace más rápido la solución. O viceversa, si yo tengo una fuente de voltaje y mi análisis exclusivamente me pedía que fueran fuentes de corriente, bueno, pues puedo hacer esa conversión también y aplicar ese análisis. Eh, Estos sistemas que se están viendo acá son hechos para los métodos tradicionales, sobre todo. Para el método que nosotros vimos, no hay importancia si yo tengo fuentes de voltaje o fuentes de corriente. El ejercicio lo resuelvo de la misma forma que hemos visto y gracias a la ayuda computacional, llámese MATLAB o algún otro software que nos pueda resolver matrices, pues tenemos los resultados sin problemas. El otro teorema que es utilizado es el teorema de la superposición para hacer análisis de circuitos lineales. Este venía enunciado en el video y básicamente este teorema de superposición pues acompaña a lo que en matemáticas pues también refiere a este principio de superposición, que yo puedo obtener la salida de un sistema tomando en cuenta la contribución de cada una de las entradas de ese sistema y las puedo analizar de forma independiente. Y entonces yo tengo un circuito que tiene varias fuentes de excitación y puedo ir desconectando esas fuentes, dejando solamente una activa y ver cuál es la contribución de esa fuente en todo el circuito. Entonces, muchas veces en el modelo tradicional de resolución de circuitos es útil porque los circuitos se reducen bastante. En nuestro caso, pues nuevamente vuelvo a repetir, no tenemos ningún problema porque podemos obtener directamente por inspección nuestras ecuaciones. El que se presenta al centro es el teorema de Thevenin y al lado el de Norton. Ambos son complementarios. Primero salió el de Thevenin y décadas después salió el de Norton. Y también estos dos pues hacen alusión a la transformación de fuentes. Uno utiliza una fuente de voltaje conectada en serie y el otro utiliza una fuente de corriente
con una resistencia conectada en paralelo. Ambos son intercambiables utilizando transformación de fuentes. ¿Qué nos dice este principio, este teorema de Thevenin? Bueno, básicamente nos dice que si yo tengo un circuito, más pequeño, más grande, complejo que sea, y si yo quiero colocar, por ejemplo, una resistencia de carga o conectarlo a un circuito independiente, cada vez que yo cambie ese circuito, pues, tendría que hacer un nuevo análisis. Pero haciendo la transformación de Thevenin, bueno, pues ese circuito yo lo puedo convertir en un modelo simplificado donde solamente tengo una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente de voltaje tiene un voltaje llamado voltaje de Thevenin y la resistencia, una resistencia llamada de Thevenin. Vamos a ver cómo se calculan y cómo sería útil. El de Norton, pues básicamente es lo mismo. Yo tengo cualquier circuito y lo puedo convertir el equivalente con una fuente de corriente conectada en paralelo. ¿Okay? Y finalmente, el teorema de máxima transferencia de potencia, el cual pues deriva de la parte del uso del teorema de Thevenin, y básicamente lo que nos dice es, si yo tengo dos bloques conectados, ¿cómo puedo hacer que este bloque, el primero, le transfiera la máxima potencia al segundo bloque? Y eso básicamente es igualando las resistencias intrínsecas de cada uno de los circuitos, que también vamos a tocar. A ver, ¿dónde está mi puntero? Acá está. Como nota dice, los teoremas que se van a ver solo aplican a circuitos lineales, ¿ok? Ojo con eso. Recuerden que desde el principio hicimos énfasis, ¿no? Que deben ser elementos lineales, circuitos lineales. Y ya vimos que deriva la parte de la linealidad. Entonces tenemos el primer teorema, transformación de fuentes, el cual nos establece que un circuito o una parte de un circuito que consiste de una fuente de voltaje con valor Vs, como tenemos acá en esta región, y que está conectada en serie con una resistencia, ¿okay?, de valor R, lo podemos convertir nosotros en otro circuito equivalente que consiste en una fuente de corriente de valor I sub S, que va a estar conectado en paralelo con una resistencia del mismo valor R. ¿Okay? O viceversa, si yo tengo un circuito donde tengo una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, lo puedo transformar en una fuente de voltaje con una resistencia. En ambos circuitos, el valor de la resistencia es la misma, más no el valor de las fuentes. El valor de las fuentes va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Bueno, pues va a cambiar en el sentido de, pues, aplicar ley de Ohm, ¿no? Yo sé que para calcular la corriente que vendría de esa fuente, pues sería el voltaje sobre la resistencia. O para calcular la fuente de voltaje sería el voltaje por, la corriente por la resistencia. Entonces, ese es simplemente, pues, lo que tenemos nosotros con relación a la transformación de fuentes. Entonces, nos dice acá que el valor del voltaje, en este caso, si yo estoy transformando este circuito de corriente a voltaje, bueno, pues el voltaje de la fuente va a ser la corriente de esta fuente multiplicada por el valor de la resistencia, ley de Ohm. O viceversa, si yo estoy de este lado y quiero pasar para acá, me dice que el valor de esta fuente de corriente pues debe estar en función de la ley de Ohm, que sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia. En ambos casos el valor de la resistencia se mantiene, no cambia, solamente pues los valores de voltajes y de corrientes. Entonces les comentaba que este era útil en el caso de que quisiéramos hacer un análisis determinado donde solamente pues usemos fuentes de corriente o fuentes de voltaje. También se puede hacer transformación de fuentes para fuentes dependientes. Entonces, ¿cómo hacemos esa transformación? Nuevamente, el valor de la resistencia queda igual. Entonces pasamos un elemento en serie hacia un elemento en paralelo, en corriente y acá en voltaje. Y el valor de esta fuente de corriente pues va a seguir el mismo principio de la ley de Ohm. Y de este lado, si transformamos de esta forma de corriente a voltaje, también consideramos pues la misma idea de la ley de Ohm, voltaje, resistencia por corriente de la fuente. Entonces, esa transformación de fuentes puede ser para fuentes independientes, como este es el caso, o puede ser también para fuentes controladas, ¿okay?, fuentes dependientes. Notas importantes que nos definen acá. La flecha de la fuente de corriente apunta siempre hacia la terminal positiva de la fuente de voltaje. Ok, esto es con correspondencia
a la notación de signos pasivos que habíamos visto nosotros. Porque habíamos mencionado que los elementos activos, que son fuentes de voltaje, fuentes de corriente generalmente, o son los elementos que nos suministran energía, pues la corriente va de la terminal negativa hacia la positiva. Entonces, eso es lo que nos menciona la flecha de la fuente de corriente, debe de apuntar siempre a la terminal positiva de la fuente de voltaje. Entonces, cuando yo hago la transformación de esta fuente hacia esta fuente, bueno, pues me dice que la fuente de corriente debe apuntar la flechita en sentido de la terminal positiva del voltaje. Si yo lo pongo al sentido contrario, bueno, pues estamos haciendo ahí un error, ¿no? Y viceversa, si yo quiero transformar de esa fuente de corriente, bueno, en automático sé que la referencia positiva debe estar apuntada hacia donde está esta flechita, ¿no? De la dirección de corriente. Esa es la primera nota que nos pone ahí. La segunda nota, la transformación de fuentes no afecta al resto del circuito. Como es una transformación, bueno, pues estamos teniendo un circuito equivalente, el cual no va a afectar a nada de lo demás. Y otra, que la transformación de fuentes solo aplica cuando las resistencias no son cero ni son infinitas. Es decir, no tengo cortocircuitos ni tengo circuitos abiertos. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque si yo tengo un cortocircuito o un circuito abierto, pues no puedo hacer la transformación de ese tipo de sistemas o de fuentes. Ok, entonces voy a poner ¿dónde está? La libretita, acá está. Ah, pero la tengo en otro monitor, ching. A ver, permítanme. Ahí está. Es lo que habíamos tenido en el anterior. Tenemos otra página. Ok, entonces con respecto a esto, voy a hacer un sistema rápido. Entonces supongamos que tengo una fuente de voltaje. No sale esto más. Menos. Vamos a suponer que son 12 volts. Y está en serie con una resistencia de, vamos a ponerle 10 ohms. A ver si son rápidas las cuentas. Entonces yo quiero hacer transformación de fuentes. Entonces yo la puedo transformar en una fuente de corriente que va a estar en paralelo con una resistencia. El valor de la resistencia pues debe ser del mismo valor que la que tenemos acá, ¿vale? Y el valor de esta fuente de corriente, y su PC vamos a llamarlo, pues debe estar en función del voltaje, en función de ley de Ohm, donde me dice que pues debe ser el voltaje de mi fuente, 12 volts, dividido sobre el valor de la resistencia, 10, ¿no? Y esto pues me va a dar 12 entre 10, me da 1.2, ¿no? Entonces, esta fuente debería de ser de valor de 1.2 amperes, junto con la resistencia de 10 ohms. Ahora bien, ¿cuál es el sentido que yo le debo de colocar a esta fuente? Bueno, pues nos había mencionado que la flechita debe de coincidir con la terminal positiva. Entonces, el sentido que debe de llevar esta fuente de corriente, pues debe ser hacia arriba, ¿sí? Esa es la transformación de fuente. Ahora supongamos que yo tengo esta fuente inicial y quiero transformarla a una fuente de voltaje. Entonces, pues lo que hago va a ser lo contrario, ¿no? Escribo mi circuito. Yo sé que el valor de la resistencia debe ser el mismo, 10 ohms, y el valor de esta fuente de voltaje pues debe de corresponder con la ley de Ohm, que sería la corriente multiplicada por la resistencia, ¿okay? Donde la corriente dijimos que es 1.2 y la resistencia es de 10, dándonos 12 volts. ¿Cómo coloco las referencias de mi fuente? Bueno, pues donde está la flechita debe de ir la terminal positiva. Entonces, en ese sentido, tenemos acá terminal positiva y terminal negativa. Entonces, así de fácil es como se hace la sustitución de fuentes. Ahora bien, como les comentaba, esto generalmente se utiliza cuando se hacen análisis en el método tradicional.
porque pues nos puede simplificar los circuitos, ¿no? Un poco. Para acá. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un circuitillo. Vamos a tomar más menos, más resistencia acá. Vamos a tomar otra acá. Este, por ejemplo, y acá una fuente de corriente. Supongamos que tenemos ese circuito y lo queremos analizar. Vamos a ponerle acá 10 volts, 1, 2, 3 y 4 amperes. Entonces nos piden obtener los voltajes y corrientes de las resistencias. Nuestro método del MNA, pues no hay ningún problema, ¿no? Lo podemos hacer de forma sencilla. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en un método tradicional, yo podría decir, ¿sabes qué? Mira, pues resulta que si yo hago análisis de mallas, tengo acá una fuente y está bien, pero acá tengo una fuente una fuente de voltaje y aplica directamente para la obtención de la matriz por inspección, pero acá tengo una fuente de corriente y no puedo, chin. Entonces, si quiero transformar esta fuente de corriente, no puedo porque está conectada en serie, debería estar conectada en paralelo. Entonces, esta no la puedo transformar. Ah, pero puedo tomar esta fuente que está conectada en serie, la puedo convertir en una fuente de corriente, y entonces, pues ya puedo aplicar un método por inspección sencillo cuando yo tengo solamente fuentes de corriente en mi circuito. Y entonces, pues, mi circuito lo transformaría de esta forma. De hecho, sería interesante poner los nodos para que no haya problema. Vamos a decir que este es el 1, este es 2 y vamos a poner otro color. 1, 2 y 3. Entonces, acá en el nodo 1, con el nodo 2 es donde voy a hacer mi conexión de fuente. Entonces, la fuente acá quedaría puesta en el nodo 2. ¿Por qué? Porque tengo esta combinación de fuente y la voy a convertir en un solo nodo, que es este de acá, ¿no? Entonces quedaría pegada hacia el nodo 2. Esta conversión de fuentes me va a decir que yo tengo acá una resistencia de 1 y que esta fuente de voltaje, previamente que tengo acá, pues va a ser una fuente de corriente con la flechita en dirección hacia arriba y que va a tener un valor de corriente, voltaje sobre resistencia, ¿no? De 10 volts sobre 1 ohm y esto nos da 10 amperes. ¿Ok? Ahí tengo la transformación. Y nos decía que el circuito no cambiaba, ¿no? Entonces todo lo demás va a estar igual. Acá tenemos una resistencia de 3. ¿Sí? Acá tengo la fuente de corriente de 4. Y entonces pues ya puedo analizar ese circuito nuevamente. Y bueno, pues esa es la simplicidad que me arroja lo que es el uso de las fuentes, o la transformación de fuentes, que yo podría aplicar ya en el método tradicional, pues la matriz por inspección de este circuito, porque tengo solamente fuentes de corriente, que fue la primera que vimos, que era el análisis nodal, ¿sí? Con solamente fuentes de corriente. Y con eso pues yo puedo encontrar el voltaje del nodo 2 y el voltaje del nodo 3. ¿Okay? El voltaje del nodo 1 sabemos que pues va a ser el mismo voltaje de esta fuente porque tenemos acá la referencia, ¿no? A lo mejor no la dibujé, pero tendremos ahí la referencia. Entonces con eso yo podría pues encontrar de forma rápida pues ese tipo de situación. Pero como les comento, nosotros no tenemos ningún problema por el método que estamos trabajando, el MNA, pues nos arroja directamente todas las relaciones necesarias, ¿no? Entonces, evitamos hacer este salto, que en un método tradicional, como les comento, pues sí sería a lo mejor necesario para poder resolverlo de forma sistemática y rápida. Entonces, si yo aplico MNA rápido a este circuito, pues yo puedo encontrar que tengo 1, 2, 3 nodos, ¿okay?
son elementos compatibles estos de acá y uno no compatible, el cual es una fuente de voltaje, el cual me arroja una columna y una fila más. Entonces tendría una matriz de 4 por 4, donde pues tendré los nodos de los tres elementos, 1, 2, 3, y la corriente de la fuente, 1, 2, 3, y una más, ¿no?, de la fuente. Entonces yo tendría acá el voltaje 1, el voltaje del nodo 2, el voltaje del nodo 3 y la corriente de la fuente. Voy a reescribir estos porque se ven muy feos, parecen yes. Me acomodo acá, cerramos este, ok. Voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y la corriente de la fuente. Y pues separamos, ¿no?, también como veníamos trabajando. Ahí está. Entonces, lo primero, pues buscar los elementos de la matriz diagonal, donde elementos conectados a este nodo, bueno, pues solamente está la resistencia de 1 ohm. Elementos conectados al nodo 2, tenemos las resistencias de 1, de 2 y de 3. Recuerden que deben ser las admitancias, entonces tenemos 1 más un medio más un tercio. Y en el nodo 3 tenemos conectada solamente la resistencia de 3, entonces tenemos un tercio. Luego, pues vamos con las resistencias adyacentes, ¿no? Entre el nodo 1 y el nodo 2 tenemos una resistencia así, la de 1 ohm, entonces menos 1 y menos 1. Entre el nodo 1 y el nodo 3 no tenemos conexión, no hay resistencias, pues corresponde 0 y 0. Entre el nodo 2 y el nodo 3 sí tenemos esta resistencia de 3 ohms, entonces tendríamos menos un tercio acá y menos un tercio acá. Y listo, ya quedó completa esta región. Y solamente pues nos falta ver las fuentes, si hay fuentes de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente que entra en el nodo 3 y que vale 4 amperes, entonces en el nodo 3 entra 4 amperes, 0, 0. Y luego elementos no compatibles, la fuente de voltaje. Conectada en el nodo positivo, lleva un 1 en el nodo 1 y un menos 1 en el nodo 0 que no tenemos, entonces solamente entra en el nodo 1, lleva 1 positivo. 1, 0, 0, 0 y el nodo 1, 0 y 0. Y el valor de la fuente, que es de 10 volts. Listo, tenemos el circuito, la resolución. Entonces, si lo metemos nosotros a resolver este sistema de ecuaciones, pues nos va a dar cada uno de los voltajes. Y un extra que nos va a dar, pues la corriente de la fuente que circula por acá. Entonces, pues fue más rápido hacer el MNA que hacer la transformación y luego sacar por inspección nuestra matriz. ¿Ok? Entonces, por eso es que generalmente pues no vamos a estar ocupando ese tipo de transformación de fuentes. Solamente, como les comento, se utiliza pues en caso de los métodos tradicionales. ¿Alguna pregunta de esta parte? No, profe, ninguna. Ok, entonces, a ver, sigamos con la siguiente parte. Ok, el teorema de superposición. Entonces, les mencionaba hace rato también que es muy útil, y de hecho viene en la parte del video, y nos menciona que este principio establece que una respuesta de un circuito que tenga dos o más fuentes independientes, ya sean de voltaje o de corriente, se pueden determinar como la suma de las respuestas individuales a cada una de esas fuentes cuando las demás se apagan. ¿Okay? Entonces, es básicamente pues el principio matemático. Que si yo tengo dos sistemas que están actuando para un sistema en conjunto, la respuesta total pues va a ser la suma de la contribución de cada uno de los sistemas. Entonces, cuando se apaga un circuito, ¿no? Dice ahí, o en este caso las fuentes. Y el apagar las fuentes implica algunas consideraciones. Si yo estoy hablando de fuentes de voltaje, ¿okay? Entonces el apagar una fuente de voltaje es colocar un valor de 0 volts, lo cual implica que se debe poner un cortocircuito, ¿no? Entonces tenemos esta relación. Yo tengo fuentes de voltaje y si las quiero apagar, quiero ponerlas a 0, bueno, pues es colocar un cortocircuito, es decir, colocar un alambre de nodo a nodo. Listo.
Pero apagar una fuente de corriente significa que el nuevo valor de corriente va a ser 0 amperes. Y eso pues sugiere que vamos a tener un circuito abierto. Entonces, si yo tengo fuentes de corriente y las deseo apagar, bueno, pues en un circuito abierto no fluye corriente y estoy haciendo la corriente cero. ¿Sí? Entonces, eso es apagar las fuentes si yo tengo de voltaje por un cortocircuito y si yo tengo de corriente por un circuito abierto. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para aplicar este sistema? El primer paso, apagar todas las fuentes independientes excepto una. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar primero con una excitación. Todas las fuentes que son dependientes, si es que existen, se dejan intactas. Esas no las podemos apagar. ¿Por qué? Porque están controladas. Solamente las independientes. Una vez que ya hicimos esta relación, bueno, pues determinamos la variable de circuito deseada mediante cualquier técnica de circuitos. ¿Okay? Llámese nodos, llámese mallas, llámese conversión de transformación de fuentes, etcétera, ¿no? Una vez que ya resolvimos para esa fuente que dejamos, bueno, pues repetimos el paso 1 para todas las demás fuentes independientes, es decir, apago una y, apago todas las demás y dejo encendida solamente una. Luego cambio a la siguiente y a la siguiente. Una vez que terminemos con todas las fuentes independientes, se halla la respuesta sumando algebraicamente la contribución de cada una de las fuentes a la variable de nuestro circuito. Ah, caray, me cambio. Ok, pero tenemos acá lo del teorema de este lado. Y acá venía un ejercicio interesante, que era con un amplificador operacional, visto como una fuente, esto. Ok, este circuito, si nos damos cuenta, pues tiene acá una fuente de voltaje controlada por voltaje. El voltaje de control es el voltaje que se encuentra en esos nodos VX y VX, ¿no? De este lado de acá. Y tiene remarcado acá pues un triangulito, ¿no? Este dispositivo ya lo hemos visto, es un amplificador operacional. En su caso, cuando tomamos una ganancia como A, bueno, pues tiene en consideración ese efecto. Pero en el caso donde analizamos con el STAM, el MNA, esta ganancia pues la tomamos como infinita y por lo tanto se reducen bastante las consideraciones. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos ver de este circuito? Bueno, pues está alimentado con tres fuentes que están acá, ¿no? Gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces, esas tres fuentes de excitación hacia este mismo circuito, pues nos están generando una salida. Entonces, imagínense que yo tengo acá la salida que es en el nodo 4 y quito esta fuente. Bueno, pues la respuesta de la salida va a ser diferente cuando yo tenga las tres y cuando yo quite una, ¿no? Entonces, la idea de acá de ese circuito es, ok, tengo tres fuentes que me están interviniendo en la respuesta de mi circuito. Si yo la analizo con el MNA, no pasa nada, tengo la respuesta total del circuito en el nodo E4, por ejemplo. ¿Okay? Y se acabó, ¿no? No tengo más dificultad. Por eso es una técnica muy, muy interesante el MNA. Pero muchas veces, si hacemos un análisis normal, un análisis tradicional, pues el tener estas tres fuentes puede ser un poquito complicado. Y entonces ahí viene el uso del teorema de superposición, donde, bueno, pues yo comienzo a hacer análisis de este circuito aplicando el solamente tener una fuente a la vez, ¿no? Entonces, en este caso, tengo que hacer tres circuitos o tres análisis y sumar las tres respuestas. ¿Por qué son tres? Bueno, porque tengo tres entradas, tres excitaciones. En el primer caso, yo dejaría activa la fuente de corriente, gamma 1, y se desactivan o se apagan las otras dos fuentes. Recordemos que el apagar las fuentes de voltaje es colocar un cortocircuito en sus terminales. ¿Sí? Y entonces tengo una primera respuesta de mi circuito. Luego, debo de analizar apagando, dejando la fuente de voltaje gamma 2 y apagando gamma 1 y gamma 3. Acá sería un cortocircuito y acá sería un circuito abierto. Y analizo la respuesta, ¿okay? Ya tengo la segunda. Y finalmente,
dejo encendida la fuente gamma 3 y apago las otras dos fuentes y tengo otra respuesta. La respuesta final de todo este sistema pues sería la suma de cada una de las respuestas individuales. Entonces, si a mí me piden saber de forma completa cuál es la respuesta, pues MNA directamente. Pero algo interesante que mencionaba el video es que muchas veces pues necesitamos saber también qué es lo que hace cada fuente, ¿no?, que está contribuyendo. Y entonces pues es interesante pues aplicar este principio de superposición para saber qué es lo que está afectando si yo pongo una fuente, ¿no?, una fuente de voltaje, una fuente de corriente. Entonces, para su conexión no es lo suficientemente buena como compartir aplicaciones en este momento, ¿no? Caray. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, me desconecté por problemas acá técnicos y voy a volver a cargar la sesión porque me dice que no puedo compartir, dice que mi conexión es no muy buena para compartir aplicaciones, entonces voy a volver a cargar la sesión. A ver. Ok, ya estoy de nuevo con ustedes. Sigue la grabación, sí. Compartir. A ver si me deja, sí me deja. Pero a ver, entonces no tengo conectado esto. Me conecto de nuevo. Compartir pantalla. Y estábamos con Ok, me parece que ya se ve nuevamente, ¿verdad? sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces este circuito que tenían acá, pues lo está resolviendo con el tablón. Es un tablón un poquito diferente al que nosotros habíamos considerado, dado que el que nosotros consideramos, que viene de la literatura, pues es más acertado, ¿no?, a la hora de hacerlo, y sin tanto problema de estar colocando ya cada una de estas ecuaciones, ¿no? Nosotros nos centrábamos en encontrar la matriz de incidencia a partir de leyes de corrientes de Kirchhoff, y las leyes de voltajes de Kirchhoff, que serían estas de acá, pues las obteníamos con la inversa de esa matriz la matriz de KCL multiplicada por el vector de voltajes, y ya nos daba directamente esto. Y lo que eran las relaciones de rama, nosotros pues las obteníamos también ya de forma directa a partir de unas tablitas donde establecíamos cuáles eran las impedancias y cuáles eran las admitancias. Entonces nos brincamos esta parte, ¿no?, esta región. Ok, sí. Entonces, pero si seguimos el ejercicio de acá, pues viene detallado de esta forma.
Además, algo interesante cuando nosotros hacíamos, o si vamos a hacer el tabló para este sistema, es que esa fuente que tenemos acá de voltaje, que es controlada por el voltaje Vx, bueno, el voltaje Vx lo tenemos entre estos dos nodos. Entonces, para nuestro análisis tendríamos que colocar una rama extra entre estos dos nodos para que pudiera pasar corriente sobre esta rama y considerarla, ¿no? Cosa que, bueno, pues en esta parte de acá no hacen, pero consideran otras relaciones, ¿no? Entonces ahorita lo checamos con el nuestro también. Entonces aplican lo que es el análisis del tablón, tienen las ecuaciones y resuelven para encontrar cuál es el voltaje en la terminal de salida E4. Y entonces, pues la solución de este sistema pues está dada por estas ecuaciones, donde resaltan la contribución de cada una de las fuentes, ¿no? De la fuente gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces tenemos contribución de esas tres fuentes. Y es lo que esperábamos, que la respuesta final estuviera en función de esas tres contribuciones. Entonces, la idea de hacer superposición es llegar a este mismo resultado, pero analizando, pues, cuál es la aportación de cada una de esas fuentes. Entonces, menciona, el principio de superposición considera la salida total del sistema como una suma de las contribuciones individuales de cada excitación. Y entonces, el primer análisis que hace es dejar la fuente sigma 3, ¿ok? Y la fuente de voltaje sigma 2 la apaga, pone un cortocircuito, y la fuente de sigma 1, que es de corriente, pues la apaga y es un circuito abierto. Entonces, considerando eso, bueno, pues hacen un análisis nuevamente de tabló, ¿okay? En el cual pues obtienen que la salida en ese nodo, en el mismo nodo, cuando la fuente es 1 y 2 son igual a 0, es decir, se apagan, pues el resultado es este de acá. ¿Okay? Está en función solamente de sigma 3. El mismo análisis lo hacen cuando esta fuente se apaga, esta se queda encendida, ¿okay? Y está apagada, y finalmente cuando esta se queda encendida y las otras dos se quedan apagadas. Nos menciona similarmente cuando la fuente 1 y la fuente 3 se apagan, la fuente 2 está interviniendo y ese es el resultado. Y cuando la fuente 2 y la fuente 3 se apagan, la fuente 1 se queda encendida, ese es el resultado. ¿Sí? Y entonces, si yo sumo cada una de las contribuciones individuales, pues yo debo de llegar a la suma o a la contribución de todos los elementos y pues me debe dar esta ecuación que habíamos encontrado previamente. Entonces podemos ver que si yo apago la fuente 3, bueno, pues solamente, o la fuente 3 y la fuente 2, mi respuesta solamente estaría en función de R2, R1, sigma 1, la ganancia RF y todo eso demás que es lo mismo. Entonces, regresando un poquito acá, podemos ver en todos los casos que el denominador es el mismo exactamente, ¿sí? Y lo único que cambia es la parte de nuestro numerador en esta sección, ¿no? Porque a RF también lo mantienen todos. Entonces, si yo hago la suma, bueno, pues tendré esto que tengo acá, más esto que viene acá, más esto que viene acá, ¿no? Que sería el resultado total que habíamos obtenido. ¿Cuál es un contra de este tipo de método? En un método tradicional a lo mejor sí se hace un poco sencillo la cosa de la cuestión de hacerlo así. En un método que tenemos acá, bueno, el relajo es que vamos a tener que analizar tres circuitos, ¿no? Tres circuitos diferentes, y si nos equivocamos en uno, bueno, pues la respuesta ya la tenemos mal, ¿no? Utilizando el método del tabló, pues es un poquito largo, un poco tedioso, porque sabemos que el tabló nos va a dar la información de todos, los voltajes nodales, las corrientes de rama y los voltajes de rama. Entonces, pues podríamos optar por utilizar el método del MNA, donde pues podemos ver nosotros que tenemos pocos elementos. Básicamente son pocos elementos, tenemos elementos, vamos a ponerlo acá. Ahí está. Tenemos 1, 2, 3 elementos resistivos. ¿Okay? Tenemos una fuente de corriente que también es un elemento compatible. ¿Okay? Tenemos dos elementos que no son compatibles, que nos agregan una fila y una columna.
y una fuente de voltaje controlada por voltaje, que es un elemento tampoco compatible, que nos arroja otra fila y otra columna. Entonces, tenemos acá identificados 1, 2, 3, 4 nodos, 5, 6, 7. Tendríamos un sistema de 7 por 7 que resolver, con el cual podemos encontrar pues cada uno de los voltajes, el voltaje E4, el voltaje E1, el voltaje E2 y el voltaje E3. Entonces, no habría más dificultad. De hecho, vamos a realizarlo. Y vamos a hacerlo para cada una apagando cada una de las fuentes. Debemos llegar al mismo resultado. Entonces, voy a copiar este. Voy a copiar este para llevarlo hacia lo que es la libretilla. Y lo analizamos. La libreta tampoco está puesta. Ya se trabó. Ok, denme un momento, porque esta libreta ya me anda fallando. Estamos bien. No sé si, bueno, voy a checar si hay alguna actualización, ¿ok? Porque cada vez que la muevo de escritorio se me cierra. A lo mejor porque ya también tengo muchas hojas, muchos datos. Ok, ahí tenemos este sistema. Me quedó muy grandote. Ahí por ahí. Y voy a copiarme el stamp de este amplificador. Bueno, no, de hecho no es un amplificador, lo vamos a ocupar igual como una fuente de voltaje. ¿Okay? Sí está apuntado como un OP-AMP, pero bueno, está considerando la ganancia. Entonces, vamos a considerar una fuente de voltaje controlada por voltaje. Sí, ok, a ver, vamos a ver el menú. Recuerdo que estábamos en la 48. Entonces, fuente de voltaje controlada por voltaje. Es esta fuente de voltaje controlada por voltaje. Es la que hemos estado ocupando previamente en los demás. Pero no es además, vamos a copiarla. Posiblemente pues ya se la han de haber aprendido también. Es la que vamos a utilizar. Dejamos ahí. Y la fuente de voltaje no la copio porque esa es muy sencilla, ¿no? Esa ya la hemos trabajado. Solamente un 1 positivo donde está la terminal positiva y un 1 negativo donde está la terminal negativa, ¿no? En este caso la de referencia. Ok, saquemos MNA y resolvamos en pues, MATLAB y nos debe dar el mismo resultado, ¿no? Prácticamente de ese sistema. Entonces mencionamos que tenemos 4 nodos y 2 fuentes de voltaje independientes y una controlada. Entonces nos van a estar generando otros 3. Van a ser una matriz de 7 por 7. Entonces voy a dibujar acá así grande y voy a dejar abierto por si nos falta espacio. Y voy a colocar los nodos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No, son 4 acá. 4, voy a considerar las fuentes independientes primero. Corriente de sigma 3. Corriente de gamma, no me acuerdo si es gamma o sigma. Gamma 1. Okay, digo de gamma 2. Y la corriente
de la fuente controlada. ABX. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra razón para allá abajo, el 7. Entonces, 4. Generamos 4 acá. Cerramos estos 4. Ok, eso es indicativo, no es necesario que lo coloquen, pero bueno, yo lo estoy colocando como pues de forma ilustrativa, ¿no? Que tenemos. Entonces tendríamos el voltaje 1, el voltaje 2. En este caso vamos a llamarlos también como lo hacen ahí en la fuente. E1, E2, E3, E4, la corriente de la fuente gamma 3, la corriente de la fuente gamma 2 y ahorita ponemos el otro y listo. Entonces comenzamos. Primero la diagonal, todos los elementos positivos. Todos los elementos que están en el nodo 1. En el nodo 1, este es el mismo nodo 1, ¿se dan cuenta? Y es este de acá, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué elementos tenemos conectados en el nodo 1? Tenemos R3, R2 y tenemos RF. ¿Sí estamos de acuerdo? El nodo 1 comprende todo esto de acá. ¿Sí? Y entonces están conectadas estas tres resistencias. Hay que colocar la admitancia de resistencias, entonces tendríamos 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre RF. Estos no se distinguen. 2 y 3. Ahí está, ya se ve un poquito mejor. Entonces, ese fue el nodo 1. El nodo 2 tenemos acá. ¿Qué elementos están conectados? Solamente esta resistencia R2. ¿Okay? Entonces, 1 sobre R2 en el nodo 2. Y en el nodo 3 solamente está conectada esta resistencia. Entonces, 1 sobre R3. Y para el nodo 4, que es este de acá, que está conectado solamente esa resistencia también, RF. 1 sobre RF. RF. Listo. Elementos por fuera de la diagonal. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 2. Entre el nodo 1, que es todo este de acá, y el nodo 2 tenemos esta resistencia, R2. Entonces, menos 1 sobre R2, menos 1 sobre R2. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. Entre el nodo 1 y el nodo 3 tenemos esta R3 de acá. Entonces, menos 1 sobre R3 y menos 1 sobre R3. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 4. Nodo 1 y nodo 4. Tenemos RF. Menos 1 sobre RF y menos 1 sobre RF. No se lee como F. Sí se ve como F. Listo. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3 no tenemos nada conectado. 0. Y entre el nodo 2 y el nodo 3, 0. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 4. Nodo 2 y 4 no hay nada conectado. Tenemos 0 y 0. Elementos entre el nodo 3 y el nodo 4. Nodo 3 y nodo 4 sí tenemos. Digo, no tenemos. Porque es de nodo a nodo, ¿no? ¿Ok? De acá no tenemos tampoco. 0 y 0. Listo. Ya tenemos esa relación. Vamos a ver fuentes de corriente. Tenemos una fuente de corriente que está entrando en el nodo 1 y tiene un valor gamma 1. Entonces, en el nodo 1 tenemos la fuente gamma 1.
Y en los demás nodos no tenemos ninguna fuente, 0, 0, 0. Ok, acabamos con los elementos que son compatibles. Elementos no compatibles, vamos a comenzar con las fuentes independientes, la gama 3. Entonces, gama 3 está conectada, la terminal positiva en el nodo 3 y la terminal negativa en el nodo referencia. Entonces, solamente aparecerá en el nodo 3 un 1 positivo. Entonces, nodo 3, 1, 2, 3, 1, 1 positivo, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nodo 3 y 4. Ahí está. Y el valor de la fuente se refleja en el vector de fuentes, que sería gamma 3. ¿Dónde sale este símbolo? Ahí está, ese es mejor, parece R, pero bueno, lo identificamos. La siguiente fuente independiente, gamma 2, que se encuentra en el nodo 2. Entonces 0, acá es un 1, 0, 0, 0. Y tenemos acá nuevamente 0, en el nodo 2 es un 1, y los demás son ceros. Listo. Valor de la fuente, gamma 2, y lo colocamos acá. Y vamos con el último elemento, el elemento que es la fuente de voltaje controlada por ese voltaje. Vamos a completamos acá. El elemento 7. Y entonces, si yo utilizo el STAM, que es el que te presentamos acá, de este lado, pues necesito identificar, ¿no?, cuáles son las terminales de entrada, de salida. Entonces, las terminales J y J' son las terminales de entrada, es decir, el voltaje de control, ¿no? En este caso, el voltaje de control es Vx y está entre el nodo 1 y el nodo de referencia. De hecho, es al revés, ¿no? Este es positivo, entonces esta es J, 0, y el J', que es el negativo, es E1. Entonces, el nodo 1. Este es 0 y este es el nodo 1. Y de este lado es 0 y de este lado es 1. Ahí están identificados. Las terminales de salida, K y K', donde K es la terminal positiva y tenemos acá la terminal positiva que es 4 y 0. Entonces acá sería 4 con 0 y 4 con 0. Listo. Ya tenemos ubicados, ¿no? Entonces, como el 0 no va en nuestra sección, lo podemos eliminar. ¿Sí? Y entonces solamente voy a colocar en esta nueva fila el valor de mi ganancia mu positiva, que en este caso es A, en la columna 1, ¿okay?, donde está el nodo 1. Entonces me voy al nodo 1 y aquí ponemos la ganancia A. Luego me voy al nodo 4 y coloco un 1 positivo. En el nodo 4, un 1 positivo. Y ya tengo listos estos términos de acá. Vamos con esta columna. Me dice que en el nodo 4, digo, en el nodo 1 no tengo nada. En el nodo 4 debo colocar un 1 positivo. ¿Okay? Y en el nodo 0 un 1 negativo, pero el 0 pues no lo tenemos nosotros contemplado. Entonces solamente en el nodo 4 debo de colocar un 1 positivo. Y tenemos acá un 1 positivo. ¿Okay? Nodo 4. Y todos los demás van a ser ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Listo. En vector de fuentes no tengo nada que agregar en vector de fuentes, entonces pues se queda como 0 y 0. Y acá pues va a ser la fuente, la corriente de la fuente de ganancia de X. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro MNA. Hay que resolverlo y necesitamos encontrar el resultado para nuestro nodo E4 y compararlo con el que viene pues en el ejercicio. En el ejercicio lo hicieron con Tableau y es más extenso, ¿no? Entonces, a ver.
Entonces, si me echan la mano en MATLAB para poderlo resolver, voy a abrir acá mi MATLAB también, a ver, para jalarlo. Tiene rato que no lo había jalado. Entonces, en lo que está ahí presentado, lo pueden ir capturando, por favor, para resolverlo en lo que hay. Carga el mío. Voy a mover acá en otra pantalla. Uy, esta máquina virtual, de veras. Se me olvidó. A ver, MATLAB, carga MATLAB. Entonces, creo que lo tengan, me avisa para que anotemos el resultado y lo comparemos con el que viene en la presentación, donde ellos utilizaron pues el tablón, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar el MNA. Máquina virtual apenas está abriendo el MATLAB. Bueno, lo que sigue cargando y ustedes están elaborando. ¿Por qué hice el MNA? Bueno, si se dan cuenta, lo que hacemos en la parte de superposición es ir apagando fuentes, ¿no? Y dejar solamente una. Entonces, a partir de este MNA, yo puedo hacer directamente pues, el apagado de las fuentes. ¿Cómo? Si yo quiero saber cuál es la contribución de esta fuente, bueno, pues lo que voy a estar apagando va a ser esta y esta de acá, ¿no? Y estas dijimos que iban a ser cortocircuitos. Ah, no, pero sí va a cambiar. Ok, creo que no cambiaría si nosotros le damos un valor de voltaje igual a cero. Si le damos un voltaje igual a cero en estos lados de acá, estas fuentes se apagarían automáticamente. Y entonces nos quedaría solamente pues esta resolución. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a apagarlas, pero en nuestra matriz, donde el apagar una fuente de voltaje, pues es ponerle un valor igual a cero. Y el apagar una fuente de corriente, pues también implica darle un valor igual a cero, ¿no? Entonces yo creo que sí, debe salir, debería de salir, por la teoría que tenemos acá, donde si yo coloco valor cero, eso implica que tengo cortocircuito. Si yo pongo valor cero acá, implica que es un circuito abierto. Entonces, a partir de este mismo MNA, podemos encontrar esos resultados. Y ya se me trabó acá mi máquina virtual. Entonces, si alguien ya está capturando por ahí para resolver. Ay, ay. Sí, solamente con este MNA podemos hacer superposición colocando pues esas fuentes, como digo, con valores cero, ¿no? Y eso es lo que vamos a checar. Si es que me jala mi MATLAB o alguien me hace favor ahí de hacerlo. ¿Qué puedo hacer? Puedo restablecer la máquina. Bueno, voy a dejar que, a ver si carga. De por sí en esa máquina virtual tardaba muchísimo. Y se me olvidó activarla desde el inicio. Entonces, el resultado que estamos esperando nosotros vendría siendo este resultado. Ahorita pongo nuevamente para que sigan copiando.
pero voy a copiar el resultado. Este sería el resultado que estamos esperando que nos dé con este mismo análisis ahora con RNA y no con Tableau. Ay, al parecer ya se está abriendo. No. Oh, no, 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 no. Ok, se abrió 2 veces. Creo que mi máquina virtual colapsó porque estuve presionando varias veces para que se abriera MATLAB y ya me está cargando como 3 veces. A ver, cerramos esto. Sí, ya está jalando. Ahí está, ya me abrió. Ahora buscar un archivo donde tenía para poner eso. Tableau, no más Tableau. Tomas. Ok, vamos a poner acá. Eso es de random variables. Es que dice MNA. Ahí está. Ok, ¿cómo van, chavos? ¿Ya quedó o no quedó? Está Ok, cargando, profe. ok, yo voy a comenzar a capturar también a ver quién tiene el primer resultado. El número de nodos n igual a 7. Número de ramas igual a 7. Voltajes nodales C1, E2, E3, E4. Y vamos a ponerle acá las corrientes. Y sub 3, punto coma, y sub 2, punto coma, y sub X. Listo. Mi matriz es de 7 por 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y hay que llenarlo. Tenemos 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre RF menos 1 sobre R2 mayúscula menos 1 sobre R3 menos 1 sobre RF 0, 0, 0. Menos 1 sobre R2 1 sobre R2 0 y 0 0, 1, 0, 0, 1
y 0. La tercera, 2, 3, menos 1 sobre 3. 0, 1 sobre 3. 0, 1. 0, 1, 0, 0. Vamos con la 4, 1, 2, 4. Menos 1 sobre RF. F minúscula. 0 y 0. 1 sobre RF. 0, 0, 1. 0, 0 y 1. En el 5 tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 1 y los demás son 0. 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. En la 6 tenemos 0, 1 y todos los demás son ceros. Y en la última tenemos la ganancia A, mayúscula. Y todos los demás son ceros. No, son 2 ceros y 1. 2 y 1 y 3 ceros. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Y en la matriz de fuentes tenemos sigma 1 con pronuncia sigma 1. Vamos a poner una J. J1, 0, 0, 0. J3 y J2, 0. Listo, entonces ahora declaramos mis variables. R1, R2, R3, RF, la ganancia A. Las fuentes J1, J2, J3. Y creo que ya. Ahí las corrientes. Ups. Y 3 y 2 y X. ¿Ya les quedó, jóvenes? Y X, ay, le puse mayúsculas. Una 21 RF mayúscula. Otra vez. Y esa ya es la última. Debe funcionar. Lo que ya tengo acá. Y ya nada más es darle la solución sol.e4. Correcto. Y vamos a darle un query. Setting de ANS. Listo, jóvenes. Les comparto la, a ver, dónde debo de ir hacia este lado. Ups. Se cerró. Ok, ya están viendo ahí la pantalla, ¿no?
la máquina con MATLAB. Ya, profe. Sí, profe. Y ya se hizo chiquito, por ejemplo. Todo completa. Y todo está grandote. Bueno, ya acá introduje lo que hayamos obtenido de las matrices. Tengo la de los voltajes E1, E2, E3, E4. He denominado como I3, I2 e IX. ¿Okay? No le puse sigma. Tengo la matriz de admitancia, ¿okay? La matriz Y que hemos formado también. Y la matriz de fuentes independientes, ¿ok? Donde les he puesto J1, J3 y J2. Al lugar de sigma, les puse J, ¿vale? Entonces, se resuelve el sistema en MATLAB y obtenemos, pues, cada uno de esos voltajes y las corrientes. Entonces, lo que yo presento es la solución E4, que es la que me interesa, y este es el resultado. Lo voy a copiar. Entonces, esto, pues, es lo que hemos estado haciendo. Directamente estoy metiendo las ecuaciones así como tal, como las encontramos. El vector de voltajes, la matriz de incidencia, digo de admitancia, y el vector de fuentes. ¿Okay? Se resuelve con la instrucción solve. ¿Okay? Y listo, ya tenemos. Entonces, a ver. Ok, para la tabla. Acá está. Entonces voy a pegar el resultado que me está dando. Ya lo puso ya. Vamos a compararlo acá con este. Ok, ese es el resultado que me arroja MATLAB al desarrollarlo con el MNA. Y vamos a ver qué es lo que tenemos con respecto al otro. Ok, recuerden que las J son las sigmas que yo había puesto. Y tenemos acá A por sigma 2 por R3 por RF. Entonces, esto se puede factorizar y todos tienen términos comunes de A por RF, como ahí viene, ¿no? A, RF, A, RF, A, RF. Entonces, sí corresponde a este RF. Y el primer término sería R2 por J3. Y buscamos acá. R2 por J3, ahí está. Este otro término sería J2 por R3. Y lo tenemos acá, J2 por R3. Y el último sería R2, R3 por J1. R2, R3 por J1. Entonces sí tenemos los mismos resultados en la parte del numerador, solamente que no están agrupados acá, ¿no? MATLAB, le podemos dar instrucciones a MATLAB para que los agrupe. Y en la parte del denominador tenemos R2, R3, R2, R3, R2, RF, R2, RF, R3, RF, R3, RF y AR2, R3. ¿Okay? Entonces MATLAB sí nos está dando el resultado correcto utilizando el MNA y no el tabló como en el caso del ejercicio, y llegamos exactamente a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la otra situación? Si analizamos cada una de las fuentes, así como nos mencionaba, que apagamos y tenemos el resultado, pues podemos ver que la contribución en este caso, la podemos poner acá, utilizando este mismo MNA nos debe de dar, y lo vamos a comprobar. Vamos a tener que el voltaje 4 va a ser la contribución de un E4', E4 B', vamos a decirle, y E4 T', ¿no? Sería la suma de los resultados individuales de cada una de ellas. Donde esta E1', pues va a ser cuando tengamos solamente la fuente de corriente, esta B' cuando tengamos esta fuente de voltaje, y esta T' cuando solamente tengamos activada esta fuente de voltaje, ¿vale? Y vamos a comprobarlos con los que vienen en nuestro documento nuevamente. Entonces, me voy a pasar a MATLAB nuevamente. Ahí está.
Y a lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, acá están los ejercicios. Y le puedo dar, uf,
Profesor, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Me acaban de poner en el chat. Ya, profe, ya se escucha. ¿Ya me escuchan? No me escuchan. Ya se escucha. ¿No? A ver, jóvenes, 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 jóvenes. Sí, 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 sí. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Profe, Ajustes de audio y video, ajustes de la sesión. Bueno, 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 bueno. ¿Ya me escuchan, jóvenes? ya, profe. Nosotros sí lo ¿Me escuchan, escuchamos, profe. jóvenes? No, no nos escucha. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ok, ya se escucha. Yo no los escucho, pero bueno. Les mencionaba que se me apagó mi computadora y ya no quiere encender y pues se me ocurrió conectarme acá en la tablet. Entonces, tengo problemas con mi computadora. Entonces, pues a ver cómo lo soluciono. Bueno, la idea entonces nos quedamos en que teníamos la matriz, que ya he apuntado acá, de forma general, y lo que necesitábamos nosotros entonces era ver sobre las respuestas, la respuesta final que íbamos a tener nosotros, E4, iba a estar en función de la suma de este E4 iba a estar en función de la suma de tres entradas, ¿ok? Designadas como E4', E4 bi' y E4 tri'. Ahí estoy, se movió. ¿Cómo se hace chiquito? Bueno, en el primer caso, lo único que vamos a cambiar va a ser, pues, los valores de la columna de voltajes, ¿no? De fuentes, perdón, no son voltajes, de fuentes. Entonces, para obtener la respuesta E1, digo E4, prima, pues vamos a mantener la fuente, solamente la fuente, sigma 1, ¿no? Por lo tanto, pues acá se va a mantener sigma 1 y lo que es sigma 2 y sigma 3 van a valer 0. Y encontramos pues el resultado para el nodo 4. Para la segunda parte, pues vamos ahora a clasificar que la fuente que se va a quedar encendida va a ser sigma 2, por lo tanto, en nuestro vector de fuentes, pues ahora este va a ser 0, acá se va a mantener activa sigma 2 y este va a ser 0 también. ¿Okay? Y con eso encontramos pues el resultado E4 bi'. Para el tercer caso, lo que vamos a hacer es mantener la fuente sigma 3 encendida y las otras dos apagadas. Y entonces, pues, va a ser este apagado también en 0, y se queda acá sigma 3. Y entonces vamos a tener el resultado de cada uno de ellos, lo sumamos y debemos de obtener, pues, el resultado que hayamos encontrado previamente, que es el resultado de E4. Entonces, se les va a quedar de tarea, jóvenes, que lo realicen y lo comparen con los resultados que vienen en la lámina. Recuerden que en la lámina, pues, nos decía que
Voy para acá. Acá está. Colaborate. A ver, en la tablet. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Cómo la dejo de compartir? Creo que así. Y voy a ver si me deja compartir la vista de acá de esta tabla. Compartir, no, pizarra, no, eso no. Ya está en pizarra. Compartir archivos, compartir aplicación no disponible. Ok, no puedo compartir la aplicación desde acá. Ok, bueno, entonces en el documento que ustedes vieron de la unidad 3.4, van a comparar sus resultados, por favor. Entonces, pues una disculpa, son cuestiones ajenas a mí, esa parte que tenemos, de que se me apagó la computadora y no puedo. Pero espero que pues hayan comprendido esa parte que vamos a hacer. Entonces voy a dibujar nuevamente. Teníamos nuestra matriz del MNA que hicimos. Y acá está el truco, ¿no? Nosotros no necesitamos analizar nuevamente los circuitos, como es el caso de la presentación. En el caso de la presentación lo hacen por el tableo y para encontrar, por ejemplo, 4', cuando dejan encendida solamente la fuente 1, pues tienen que volver a analizar el circuito y sacar otras ecuaciones. Y así lo mismo para las otras dos condiciones. En nuestro caso, solamente con el mismo MNA que hemos sacado, lo único que vamos a hacer acá es ir apagando las fuentes, ¿no? Entonces, si teníamos un valor de una fuente y lo vamos a cancelar, pues vamos a colocar un valor 0, ¿ok? Y nos vamos a quedar primero con una fuente 1, luego con la fuente 2 y luego con la fuente 3. Y esas van a ser las contribuciones. Entonces, eso es lo que quiero que realicen y que corroboren, como yo corroboré el valor de 4 con lo que me dio MATLAB del MNA con lo que viene en las diapositivas, ¿no? Entonces, en las diapositivas vienen los valores para cada uno de estos casos, cuando está la fuente 1 solamente, cuando está la fuente 2 y cuando está la fuente 3. Entonces, corroboren que nos van a dar exactamente los mismos. Y pues lo revisamos en la siguiente sesión, hoy es jueves. Lo revisamos mañana, en lo que yo trato de componer ahorita lo de la computadora. No sé si sean mis memorias o, bueno, o el disco, quién sabe. Entonces voy a tratar de echar a andar ahorita la máquina. ¿Estamos, jóvenes? Póngame ahí por el chat porque igual no los escucho. Ok, bueno, si se dan cuenta, utilizando el MNA, todo se hace muy simple, ¿no? Se hace bastante sencillo el hacer esa parte de superposición y nos evitamos de estar nuevamente resolviendo 3 circuitos para ver la contribución de cada uno. Entonces, pues deben de tener los resultados que aparecen en la presentación. Y si no, mañana revisamos por qué no se daría. En teoría deben de darse porque estamos apagando las fuentes directamente de este vector y pues no están contribuyendo. ¿Ok, jóvenes? Entonces, pues lo checamos mañana. Espero ya tener la computadora lista y si no, pues pediré una computadora extra ahí. A ver dónde consigo. Gracias, jóvenes. Nos vemos entonces mañana. Hasta luego.